Ok, amigos, bienvenido a otro video. Como les comenté ayer, quiero hacer una revisión del equipo interna, a verlo por dentro. Para mí es bastante importante. No hay peor diligencia que la que no se hace. Ayer no les mostré la interna, me parece muy interesante. Me da la impresión que tiene una suerte de componente ultravioleta, porque la verdad pinta de un color azulado la hoja de papel. Ilumina bastante. Así es que, ¿qué les parece? Démosles una mirada a este bello equipo por dentro. Okay, I promised yesterday, I want to show you the radio inside to see how it's made. This is a very important thing, I guess. This is the antenna. 480. Don't forget that the radio it's mono band, so it's UHF or VHF. I forgot to mention that. El equipo en monobanda es o es VHF o UHF. Yo en este caso lo pedí para UHF. Ellos me lo ajustaron en el rango de radioaficionado. No obstante, yo lo expandí y funciona perfecto de 400-480, que es el rango que trae la antena. Vamos a ver si logramos enfocar. Cambié al lente macro, pero debo decir que este lente es más para fotografía, así que tiende a meter ahí una pequeña bulla mientras hace el autofocus. Okay, so begin with our teardown. First, release the battery. Here is the battery. 2,500 milliamps. Let me please adjust the autofocus. Seems this is the good focusing point. Es 2.500 miliamperes. Entiendo de que las nuevas baterías van a ser 2.800 miliamperes. Probablemente aún no estén disponibles, pero 2.500, 2.800 miliamperes es una muy buena capacidad. La batería no luce, la verdad, ni delgada ni muy gruesa. Es perfecto, y como creo haberlo mencionado ayer, el agarre es muy bueno. O sea, por lo menos en mi caso, calza perfecto con la mano, es muy firme, es muy confortable. Así que la relación de altura de la batería es verdaderamente muy, muy buena. The height of the battery, it's very, very good. I mean, this gives a very good feeling when you hang up the radio. It's the width, it's the perfect width, I guess, for myself. Here is the radio. It's very well made. I will show you. Let me see. Focusing. Good. Here is Chierda TC358. This radio, it's still not certified for FCC or European Community, like you see, but it's only because it's just released. This is a prototype, maybe, I don't know. I think China have its own quality standards. Oh, they're very good. Se ve sólido. It's hard. Buttons, very soft, but good.
don't feel it like a chippy button. No, at all. It's very good, well made. No se ve el botón barato. El micro switch también se siente sólido, pero no excesivamente duro. Me parece muy bien. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver el puerto de programación. Ahí está. Y es el puerto de típico Kangoo y ajusta muy bien con los dos conectores. Así que sí, yo diría que pudiera estar, si es que está bien sellado con gasket. I really don't know if this radio is IP67 compliant. It's not said in the instruction sheet. Maybe not yet. No. Or maybe this package it's not IP67, but look, looks well. It's only one piece, es solo una pieza, y the connectors fit very adjusted with the small holes in the cabinet. Se ajustan bastante bien, no se ve un espacio donde filtre agua, y me da la impresión que esta tapa se ajusta mejor aún. Sí, no es como para ir al diluvio con él, pero sí, probablemente rinda muy bien. Vamos a... Ok. Vamos a hacer que ajuste bastante bien esto para no rayar el gabinete. Ok. It's a rubber gasket here. We don't want to lose the torque. Y vamos a ver. Y aquí viene. Aquí viene. Ok. It's quite necessary to release and solder the loudspeaker. Like you see, oops. The loudspeaker have a very short cables. Oh, I'm sorry again. Focus, please. Okay. Here you can see a semi-transparent part of the cabinet. That is the translucent,
space for the hidden LED display. Aquí se ve medio translúcido esto, y probablemente lo podemos quizás desde una sola dirección. Oh no, qué interesante. This cabinet is not translucent, it's not transparent. Not maybe for this wavelength of my flashlight. La longitud de onda de mi linterna probablemente no es resonante, pero aquí claramente se ve, aquí se fijan, claramente se ve que en este espacio debiera existir, tal vez en el otro modelo, un gabinete más translúcido. Bueno, aquí hay un adhesivo que protege el módulo. Me da la impresión de potencia, disculpen, del parlante. Ok, bueno, aquí tenemos el chasis. El chasis me parece muy bien hecho. No hay ángulos agudos, no hay aristas, no hay residuos de material. Hay detalles muy finos para que la electrónica no vaya a tener contacto a una superficie metálica. Eso me parece muy interesante. Aquí obviamente se asienta el módulo final y por ende es el punto de transmisión térmica al chasis disipador. Se ve muy bien hecho. No sé si será IP67, pero francamente se ajusta muy bien el chasis a el cuerpo de policarbonato. Probablemente no va a resistir un tifón, pero sí, yo creo que una lluvia suave no va a ser poco probable que le entre agua al equipo y se dañe. Está muy bien hecho. No tiene el gasket de goma que es común en la mayoría de los equipos de radio, pero su diseño es muy peculiar y se sienta muy bien, como digo, el chasis metálico interno en el de policarbonato. Okay, this is the main chassis. This is the thermal dissipation chassis, and okay, it looks pretty good. Really, there is not agate or edges, razor edges that can damage some of the electronics. It had very fine details in terms of that is very isolated, like this point. The metallic chassis with the electronics here. And that's very, very cool. Well, really, I can see the typical rubber gasket surrounding the chassis for IP67, 68 certified, but the metallic chassis fit very well in the polycarbonate plasticky case. So I think maybe this radio cannot resist a typhoon. But yeah, certainly with a soft rain, I think the radio will leave and will resist with no problem. What kind of weather certification it have, I really don't know. I don't know if it's IP67, but it's probable that not for the losing gasket, but the way in which the chassis fit in the polycarbonate cap could be, yeah, very probable. Wow, here is what I wanted to see. Very clean, very well made, all the electronic board, good components,
It's something really, really funny I found is the flashlight. The flashlight, it's not a simple bulb or simple LED with in front of the plastic window. It's a very fine detail optical systems, and if you can see here, you can see that there is a lens. Oh, I'm sorry. There is a lens. This is a whole lens. So this is an absolute optical device with maybe the LED are here at the beginning, here, and here there must be a lens, maybe the extension of this external. It's not so simple like you can imagine. It's a fine detail for my impression or my opinion. It's cool, it's good. I was really excited to know what new chipsets are developing in China, and I found really an amazing product. This chip is not documented. It's not appears in the manufacturer webpage. So it's so new that still no information relevant. But it's very easy, to understand that this is all the audio stage here. Here there are data signaling, maybe for an optional LCD, maybe the LCD display receive data from the CPU portion of the chipset and display the channel. T clock 3.3 volts, like you see. T1 DSIMs, reset and ground. Those are the signal. It's a serial port maybe, but in only one direction. Could be the display. Here you can feed the optional display. Well, although radio, it's inside of this wonderful thing. Complete radio, the TCXO. Well, here the transmission port, and here is the reception input. Clearly, you have here buffer, driver, driver, and final stage, final transistor or final module. Coupling here. Coupling here to the front end. The transmitting front end seems to me is this portion, and maybe you can see, oh my gosh, I lost it. Here those switching diodes here are the antenna switching, and here it's the receiving front end, coupling maybe onto the chip, and that's all. All the radio is this wonderful thing. This radio is not supplied with new DSP technology for digital filtering, audio filtering, noise filtering, but it have a compender. So maybe it's very possible that this chip also contains a small DSP, a smaller sampling rate that the better brother of this radio, the TC358, that it have DSP technology. Very cool, amazing radio, well made, and top technology. Very top technology. Ok, bueno, una maravilla. ¿Qué quieren que les diga? Esta era la parte que yo quería ver, porque dadas las restricciones que hay en el intercambio de tecnología entre América y Asia, desafortunadamente China ha comenzado un desarrollo propio de verdaderas pequeñas maravillas. Y he aquí es tan moderno el chipset, que es esto, que está aquí, que no ni siquiera figura en el catálogo de producción de la compañía. Imagínense, a ese nivel. Bueno, aquí tenemos lo que me da la impresión es un port serial. Tiene ground, reset, TI data. Claro,
Eso de ser transmitting data, T-clock, transmitting clock, y 3,3 volts, que es la alimentación. Esto va a la pantalla, sin duda, y es unidireccional porque va a la pantalla nomás. Bueno, todo el equipo de radio, damas y caballeros, es eso. Una maravilla. El modelo más avanzado de este, el TC358, tiene un DSP que filtra digitalmente ruido, reconoce con inteligencia artificial patrones y los suprime para un equipo análogo. Ojo con eso, no es un equipo digital. En un equipo digital puede ser súper común eso, pero no en un equipo análogo. No obstante, este equipo viene con compounder en el transmisor. Es como una suerte de compresión que ajusta los peaks envolventes de audio para que la modulación de quien habla, cuando sea análogo, insisto, en condiciones de baja aceleración señal-ruido, pueda discriminarse fácilmente del ruido. O sea, cuando tenemos un soplido así, y se escucha la voz, bueno, esta voz está hecha para que aún así, aunque le sea difícil, la señal ruido es pobre, pero que pueda ser discriminada y entendido el mensaje, aun cuando la señal que ponga en el receptor no sea la más apropiada. Bueno, eso lo hace el compounder que está inserto aquí en este pequeño chip, o sea, un chip bastante avanzado, bastante avanzado. Lo que podemos ver claramente es que aquí está la etapa de transmisión. Probablemente es el buffer. Es muy poquita la tensión, así que este muchacho ya amplifica, tiene bastantes decibeles de ganancia. Después el driver y me imagino yo, acoplado pareciera inductivamente por acá, entra al módulo final o transistor final. De ahí se va por aquí, se filtra, una suerte de pasabanda. Llega aquí a este par de diodos conmutadores de RF que deben ser sin lugar a duda la conmutación de antena probablemente. Puede que sea una GC también. Y el front-end de transmisión es esto. Lo que uno ve acá y entra y ya está acoplado a la antena. O probablemente el acoplamiento se hace aquí, ¿eh? Sí, podría ser. No es menor que ocasionalmente... No es menor, dije, que ocasionalmente aquí también haya una suerte de limitador que proteja la entrada del receptor, porque se conmuta la antena desde este punto y ahora pasa al front-end de recepción, que es obviamente todo este paso RF. Llega aquí hay un acoplamiento y entra aquí al chip y aquí está el receptor, está todo. Y eso es todo. El audio está aquí, toda la etapa de audio está aquí. Y no lo alcancé a ver. Hay muchos chips que están borrados. Quizás el compounder pueda hacer... no, esto llama un transistor más de punch. Puede que sea el amplificador final de audio, eso es. Claro, este muchachín debe ser el amplificador final de audio. ¡Oh, qué maravilla! Y eso es todo el equipo de radio. Lindo. Por cierto, de que todo el área de radiofrecuencia está debidamente apantallado por el chasis metálico. Así es que el blindaje del equipo y su selectividad y su rechazo a espurias y todo aquello que lo hace ser cualitativamente un excelente equipo, sin duda que se nota bastante aquí. Como les decía anteriormente, esto me llamó la atención. Encontré un fino detalle que no sea solo un simple LED que se asome por una ventanita, como uno lo ve en la mayoría de los otros equipos, de procedencia china. Aquí no, aquí hay todo un sistema óptico y un condensador que hace que la luz se condense. Claro, es probablemente de que el LED sea de baja potencia para evitar excesivo consumo sobre la batería. Entonces, claro, lo condensan, concentran la luz para que tenga una intensidad importante. El conector de antena, muy bonito también. Está muy bien hecho. Un detalle bien interesante es de que se ve que se ve que los conectores los pone un operador humano. Pero si ustedes se fijan, soldó
pero hay vestigio de que limpió. Eso es un detalle muy significativo, porque imagínense en una empresa que al año produce 2 millones de equipos de radio. Los operadores humanos aquí en el proceso de producción están contra el límite en cuanto a tiempo. Pero si la persona que soldó este conector, tuvo la precaución de limpiar la soldadura, cosa que se ve aquí, bueno, francamente indica que hay un compromiso de calidad que es digno de tomar en cuenta. Y me parece bien, muy bien. Así que bueno, amigos, eso es en gran medida lo que les puedo mostrar del equipo de radio por dentro. Excuse me please, voy a conmutar el rango del lente, porque obviamente no voy a poder. Ok. Good. Okay, my dear friends, I think that's all. This is the Chierda TC358 Teardown, an inside view of the radio. Well, my personal opinion, it's cool. This radio, it's very cool. It's a very lost technology. The radio, one of the most important thing, I guess, is that the chipset manufacturer don't have its web page updated to this model. So new is this marvelous thing. And that's the whole radio. The whole radio, it's there. Wow. Impressive. Very, very, very good. Fine details. In Spanish, I told that one of very interesting thing for myself is the antenna connector and this encoder was installed by a human in a company that produced 2 million radios at the years, a bunch of radios. The technician it's working in soldering these things, they have no time. So if he solder and clean the soldering, I think they have, with no time in his schedule, in his duty, but they have a really quality compromise. I like it. It's very frequent in many other radios that suffer the same situation. They have no time. They solder and okay, that's all. No more. Okay, that's all. Thank you very much. Thanks for watching my videos, and my next video, vamos a poner el equipo en el laboratorio y lo vamos a medir. Ese será el próximo video. Que estén todos muy bien. Gracias por ver mis videos. 73 and good DX to everybody. Thanks so much. Gracias a todos. 73. Okay, at the end of the video, I want to show you the recording set. This is the recording set. Macro. And other lenses here trying to get better results. Okay, that's all. Thank you so much. 73 good DX.